Reconfigurando el trabajo social, capítulo 1, fundamentación teórica o los errores de la razón. El trabajo social como capacidad de reacción frente al uso de la razón busca esclarecer y dar respuesta a innumerables teorías sociales que direccionan estrategias que resuelven problemas propios y específicos de la práctica. El profesional en trabajo social se debe convertir en un verdadero protagonista que dinamice los procesos sociales bajo la autonomía como base e ignorar las pretensiones o imposiciones estatales o de gobiernos que generan confusión e incertidumbre como facilitador en el conocimiento y el activismo social. El trabajo social se le debe imprimir una acción, un compromiso, una organización y una ejecución en todos los aspectos que comprenden lo subjetivo, teniendo en cuenta que las construcciones se deben a una realidad. Se intenta explicar la realidad mediante enunciados, categorías, proposiciones o supuestos, estando éstas en capacidad de ser interrogadas por dicha realidad. Se intenta abordar lo social mediante teorías, categorías y sistemas de nociones. La teoría organiza y jerarquiza los datos de los núcleos centrales. Este proceso de construcción teórica se refiere a necesidades y situaciones existenciales, estando abierto al orbe del cual se extrae la información, abarcando la posibilidad de cambiar y modificarse a sí mismo. Si esto no ocurre, la realidad no logra requerir a la teoría. Esta se paraliza y encierra, convirtiéndose en opinión, y con esto sus postulados y planteamientos se convierten en creencias. El saber pensar significa pensar el propio pensamiento y es la capacidad de autorreflexión que hay que potenciar en todos nosotros. Las teorías, al igual que las creencias y las ideas, además de construcciones mentales, son entidades que tienen la capacidad de posesión y enajenación. Y el papel de las teorías debe situarse en el terreno de la orientación, la búsqueda y la construcción de conocimientos, conducidos a la crítica y reflexivamente. Las ideas fijas y las ideas preconcebidas son inflexibles, obstruyen la capacidad y la posibilidad de diálogo y controversia, construyendo así grandes obstáculos para la producción del conocimiento. La racionalidad es abierta y dialógica, establece vínculos, conexiones y mediaciones con la realidad. Actúa en el terreno de la argumentación, no de la especulación ni de las ideologías. Racionalización. Es una forma de dominio que la ciencia y la técnica ejercen sobre la naturaleza y es la domesticación que hace el hombre de las contingencias propias de la vida. La racionalidad es reconocer los límites propios de la razón y mantener viva la autorreflexión frente a cómo comprender la realidad, adquirir conocimiento o superar una idea. Con base a esto, Popper propuso una serie de principios éticos que fundamentan el diálogo racional como ayuda a la autocrítica o aceptación de equivocarnos. Agregando a esto, vemos el sentido en el que el trabajo social le ha otorgado a lo teórico la necesidad de identificar y suplir algunas concepciones sobre teorías que se han instalado al interior de la profesión. Asimismo, dándole importancia a clasificaciones como teoría tradicional, teoría crítica y racionalidad constructiva, racionalidad crítica, que aporta para el interés de discusión en la sociedad. Teoría tradicional. Concibe la reconstrucción teórica
con base a enunciados y proposiciones que tienen como finalidad el diseño de leyes y modelos explicativos de la sociedad. En lo social, esta concepción se asume como algo externo mediante la experiencia, olvidando así los contextos que cumplen en la construcción social de la realidad y por último, considerando de esta lógica que el pensamiento científico no tiene por qué ocuparse del cuestionamiento al interior de la sociedad. Teoría crítica. Se centra en la generación de modelos interpretativos tendientes a transformar dicha realidad. El objeto y sujeto hacen parte de construcciones sociales, históricas y culturales. Forman parte de una trama de relaciones entre poderes y contrapoderes que se afectan mutuamente. La racionalidad constructiva. Centra su preocupación en la formalización o verificación de las teorías, buscando establecer la compatibilidad entre las ideas que componen las mismas, los acuerdos entre las afirmaciones y sus supuestos implícitos en ellas. La racionalidad crítica. Es la vigilancia ética que se ejerce sobre la producción teórica con el fin de controlar los riesgos y errores que están sometidos a las teorías y las ideas. El trabajador social ha utilizado de manera acrítica algunas nociones de las teorías sociales y humanistas con la finalidad de explicar situaciones concretas que se le planteen en la práctica profesional. El uso instrumental de esa teoría no permite el completo desarrollo del trabajo social en su campo y se convierte en obstáculo para la generación de conocimiento. El uso instrumental y racionalizador de la teoría se convierte en un obstáculo epistemológico para la producción del conocimiento en trabajo social. Desde sus comienzos, el trabajo social ha privilegiado concepciones muy limitadas sobre la teoría, asimilables a la concepción tradicional o constructiva, opacando sus posibilidades como orientadora de la búsqueda y construcción del conocimiento, y reduciendo la misma a lo instrumental. Una de las visiones quizá equivocadas con que arrastra el trabajo social a través de su historia es la confusa y problemática relación entre teoría y práctica. A finales de los años 60 y comienzos de los años 70, en América Latina empieza a emerger en el interior de la profesión los movimientos de reconceptualización que se desarrollaron, poniendo así una lucha política por la transformación social y revelando las condiciones de explotación que afectan al conjunto de la sociedad y de los sectores más oprimidos, como también el reconocimiento de la multiculturalidad, nuevas identidades y actores sociales que permiten así nombrar una mayor precisión de lo social. A finales de los años 80 hasta nuestros días se introdujeron distintos ámbitos a las tradicionales y empiezan por ello a preocuparse por la construcción del conocimiento y buscar un espíritu más crítico, reflexivo y menos instrumental. Sin embargo, sigue estando conectado en dar respuestas alternativas a las crisis que los conflictos sociales plantean o se presentan hoy en día.